Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Lupita Santa Cruz. Le doy la más cordial de las bienvenidas a Hablemos de, en esta ocasión con Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador de Michoacán, entre muchas otras cosas, a quien le agradezco muchísimo el favor de su presencia. Gracias, don Fausto. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, Lupita Santa Cruz, me da mucho gusto verte en este programa, ¿verdad? Le deseamos mucho éxito. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de muchas cosas. Les quiero recordar que este programa se transmite a través de medios radiofónicos de Michoacán, en Morelia, a través del 99.1 FM de Classics. Lo primero que le quisiera preguntar es, ¿cómo se define usted? Para usted, ¿quién es Fausto Vallejo Figueroa? Pues una persona normal, que he tenido muchas oportunidades en la vida, que tengo una familia, ¿verdad? A la que quiero, a la que obviamente por la que vivo, en realidad. Y bueno, una persona a la que me gusta la gente. A mí me gusta la gente. Sí. ¿Verdad? Y cuando a uno le gusta la gente, yo creo que piensa uno que le vaya bien a la gente. ¿Usted nació, si mal no recuerdo, en Querétaro? ¿O era su familia, no? No, yo aquí nací en Morelia, Michoacán. Fui registrado en el Distrito Federal cuando mi padre tuvo que emigrar con toda la familia para trabajar. Pero en el departamento agrario, por cierto, en aquella ocasión. ¿Cómo se da, tengo entendido que muy joven, su inicio en la política? Bueno, de aquí migramos a la Ciudad de México porque ante una disputa sindical que había, siendo mi padre ingeniero, trabajaba en el departamento agrario, lo convocaron como tercero en discordia para que se hiciera cargo de ese sindicato. Y entonces, obviamente, en la época de Ruiz Cortines. Y entonces, todo ese periodo que vivimos de primaria allá en la Ciudad de México, bueno, pues veíamos, íbamos a los mítines políticos. En un cumpleaños de mi padre fue a saludarlo el presidente de la República, Ruiz Cortines. Iban senadores, como me acuerdo de un senador general de Zacatecas, José González Varela, en fin, y luego lo invitaron a que fuera miembro de la FETSE, en donde el dirigente fue Alfonso Martínez Domínguez, y él ocupaba una cartera que era de algo así de vivienda. Entonces siempre estuvimos alternando en eso. Pero mi madre siempre nos hablaba de política, ¿verdad? Su padre, que por cierto nació en Cincimeo, en la hacienda de Cincimeo, y su madre en la hacienda de Guadalupe, aquí en Tarímbaro, bueno, pues siempre alternó con políticos, sin ocupar ningún cargo, siempre alternó. La casa de ellos en Querétaro siempre llegaban todos los políticos, candidatos a gobernador. Entonces nos platicaba una serie de historias. Y el padre de mi papá, mi abuelo, fue presidente municipal de Querétaro en 2 ocasiones. Entonces siempre nos vimos en alguna forma involucrados en esto, escuchando, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que de ahí nos nace la inquietud. El gusto por la política. Regresamos ya aquí a la preparatoria a Michoacán, curso la preparatoria en San Nicolás, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana. Y bueno, pues aquí siempre nos gustó esto. Y tuve desde muy joven, desde los 18 años, la oportunidad de ser regidor. Fui dirigente de la CNOP en el Estado, regidor a los 18 años, en fin, fui diputado plurinominal, que por cierto a los 2 meses dije, esto no es lo mío, y decliné la diputación, que yo soy el único que lo ha hecho. Esa historia no me la sabía. Toda la beca que había en la diputación, obviamente, las de allí. Y me fui a México con el doctor Genoveo Figueroa Zamudio. En fin, pues desde los 17 años siempre en actividades políticas. Ha sido prácticamente, usted ha desempeñado prácticamente casi todos los cargos de elección popular,
como bien nos dice ya, fue diputado, fue presidente municipal de Morelia 4 veces, si mal no recuerdo. 4 veces. Uno de encargado, otra de interino y 2 de elección popular. Gobernador de Michoacán, obviamente. ¿Qué siente usted que le faltó algo ser en la política? Sí, concluir. La responsabilidad que tenía como gobernador era concluir y darle resultados a la población, a Michoacán. En ese sentido, ¿qué siente que le faltó hacer para el Estado? Bueno, me faltó salud. Salud, principalmente. Salud, ¿verdad? Que es fundamental, ¿no? Desgraciadamente, ¿verdad? Me tocó, hay un problema medicamentoso, ¿verdad? Me afectó, en donde tuve una operación muy delicada, ¿verdad? Pero creo que hice mi esfuerzo, claro. Pero además ahora se habla de no robar, no mentir y no traicionar. Y yo ni robé, ni mentí, ni traicioné. Sí. Ocupé cargos desde entonces, oficial mayor de gobierno, secretario particular del gobernador doctor Genovevo Figueroa, secretario de lo que es SUMA ahora. Es decir, todos los puestos sabidos y por haber, secretario del ayuntamiento, oficial mayor, en fin, oficial mayor, y creo que nos manejábamos de manera honesta. Sí, fueron preceptos que usted impuso siempre en su vida: la honestidad, la rectitud, no mentir, no engañar a la gente. Correcto, ¿verdad? Y me da mucho gusto, obviamente, en eso coincido con lo que dicen los de la 4T, que creo que no lo hacen todos los de la 4T. Claro, como en todo, ¿no? Hay personas que no lo cumplen. ¿Cómo ve actualmente Morelia? Lo veo con avances. Okay. Hay que entender el contexto, la realidad del actual Morelia. Sí. Es un crecimiento artificial. No es un crecimiento de su población en forma normal, sino que es la capital del estado y muchísima gente del interior del estado se ha venido aquí en busca de salud, de educación, de empleo fundamentalmente y de otras partes del país. Pero sobre todo últimamente desplazados. Fundamentalmente desplazados. Entonces es gente que vende su vaquita, vende lo poco que tiene y se viene sobre todo a asentamientos irregulares. Asentamientos irregulares en donde no son las mejores condiciones y en donde obviamente se vienen con tierra y sol, sin agua, sin electricidad, sin ninguno de los servicios públicos, y van exigiendo los servicios públicos inclusive sin ser contribuyentes, es decir, sin pagarle el impuesto predial. Entonces se tiene que hacer un gran esfuerzo obviamente por resolver los problemas de Morelia, pero creo que se ha ido avanzando, creo que hay avances significativos. Yo creo que se deben de enfocar más las nuevas autoridades en regularizar, para darle certidumbre a la gente, quitarle a una serie de vivales, obviamente, ese botín, en donde estafa, defrauda a las gentes, y empezar a regularizar para tener más contribuyentes y ir resolviéndolos, reatrapar el desarrollo de la ciudad. Usted es una persona muy reconocida en Morelia. Yo creo que no hay una tenencia donde no lo conozcan. Todavía hace, no sé, visitas, no sé si llamarle giras. ¿Recorre todavía a veces algunas? No, giras no. Me niego ya definitivamente a las giras, ¿verdad? Pero sí visita. Pero sí tengo 160 compadres. Muy bien. Y muchísimos son del medio rural. Sí. Entonces constantemente me están invitando. Y moralmente no se puede uno desafanar, no se puede uno ausentar de tratar de hacer un esfuerzo, pues por orientarlos fundamentalmente. Y a veces nos escuchan y hacemos alguna pequeña gestión. Sí. Pero sí voy al medio rural, por supuesto, no con la intensidad ni en giras ni mucho menos. Pero pues ahí andamos, lo mismo en las colonias. Claro. Hay muchas colonias en donde estamos invitados. El sábado tengo 3 invitaciones y ahí andamos para arriba y para abajo. ¿Usted se ha deslindado de la política o es difícil porque usted vive política? No se puede uno deslindar de la política, ¿verdad? Siempre, inclusive, lo andan invitando uno a los informes, a las ceremonias, etcétera. Como dice quien fue mi jefe, el doctor Genovevo Figueroa, el gobernador, ahora andamos de floreros. No,
No, pero también veo que lo consultan, incluso los políticos no me en turno. consultan, me piden a veces alguna opinión, algún consejo, pero ahí andamos. Y luego con mucho gusto además. Claro. ¿Qué opina? ¿Cómo ve a Michoacán? Ya pasamos de Morelia, vamos a Michoacán. ¿Cómo ve actualmente a Michoacán? Ese es uno de los estados más briosos del país. Sí. Es con mucha emotividad, con mucha formación, con mucho sentido social, y en donde pues obviamente esas inquietudes no siempre permiten el desarrollo de Michoacán. Lo que son los paros educativos, los que son de las comunidades rurales, que tienen razón en muchos de los aspectos, pero todo eso obviamente que ahuyenta a los inversionistas y la generación de empleos. Y lo que más requiere Michoacán, inclusive para parar la violencia, es la generación de empleos. Ni siquiera son las dádivas y que los apoyos a los jóvenes y todo ese tipo de cosas. Es la generación de empleos. Además, Michoacán es un pueblo muy digno, en donde la gente no quiere migajas, quiere dignidad, quiere empleo. De los mejores trabajadores en los Estados Unidos son los michoacanos, desplazados por faltas de oportunidades, desplazados últimamente por la violencia. Entonces, yo creo que lo que se requiere es la generación de empleos y hay que romper esa tragedia que tenemos de que siempre Michoacán está en las páginas nacionales por las inquietudes sociales y ahora, desgraciadamente, por la delincuencia ya desde hace más de una década. Oiga, don Efe, pero como que forma parte de un círculo, no sé si virtuoso o vicioso, pero la generación de empleo pues conlleva ciertas características o circunstancias como gobernabilidad, seguridad, ¿no? Se tienen que dar todas estas condiciones. Los problemas sociales, luego que nos generan, hay inestabilidad en la gobernabilidad. Y luego la delincuencia ahora, pues obviamente hace maridaje con esos algunos esquemas de gobernabilidad que nos dan al traste, por supuesto. Claro. ¿Qué opina usted del cambio de régimen político en Michoacán, en México, perdón? Se lo digo porque entrevistamos al senador electo Raúl Morón Orozco y nos decía, a final de cuentas en México se está dando o se ha dado ya un cambio de régimen político. ¿Cómo lo ve usted? Es un nuevo paradigma y yo creo que se está cueciendo, se está cocinando un cambio de régimen indiscutiblemente, en donde yo espero que sea para bien. Claro. ¿Qué opina de las reformas al Poder Judicial? Yo creo que son muy necesarias, pero no a machetazos. No creo yo en la elección de los jueces, ni de los magistrados, y mucho menos de los ministros. Okay. Pero obviamente nadie puede soslayar la corrupción impresionante que hay en el Poder Judicial. Claro. Pero yo creo que antes inclusive de haber atendido lo del problema judicial, eran las fiscalías. Todas las fiscalías hay una corrupción impresionante. Y la formación de las policías, que las carpetas de investigación o como ponen a disposición a los delincuentes, es muy importante. Y luego las fiscalías, obviamente también, cómo las ponen ante los jueces. Pero yo creo que es un renglón que se debe de atender con urgencia, las fiscalías. Y también, obviamente, revisar, obviamente, lo de los jueces. Hay muchas formas, muchos esquemas, he visto a los analistas que proponen, obviamente, para estar controlando a los jueces y a los ministros, etcétera, etcétera, y con la separación, en fin, pero no creo como lo están planteando. Ajá. Coincidimos en el tema de que hacía falta una reforma porque hemos escuchado por mucho tiempo esta falta de acceso a la justicia. Mucha gente no tenía acceso a la justicia, ¿no? El tema aquí que quizás llama a veces la atención es la forma en que se van a elegir estos jueces y magistrados. Sí, es correcto, es correcto. Yo creo que no debe de ser así, pero en fin. Claro. Vamos a ver cuál es el resultado de esto, que yo creo que va para adelante, salvo que alguno de los senadores no diga lo contrario. Estamos Fíjate, nada más estamos
dependemos de un senador para lo de la reforma judicial. Ah, pero yo creo que sí lo consiguen. No creo que se les dificulte mucho. Sí, ¿sabes algo? Platícame. No, nada más intuyo. Pero, a ver, preguntarle también, licenciado Fausto Vallejo, usted es un experto en hacer política. En este sentido, ¿cómo define la política? Servir. No le demos muchas vueltas. Es el servir. Yo le agregaría algunos otros ingredientes, que es prepararse para servir. Claro. Pero antes también de la preparación es la convicción. Hay gente muy profesional, con muchos estudios, con mucha experiencia, pero que no tiene la pulcritud para hacer política. Y para hacer política se necesita querer a la gente, así de sencillo. No hay mayor receta. En ese sentido, ¿detecta usted algún tipo de crisis en la clase política? Y no me refiero solamente a los de Morena, no. Hemos visto, por ejemplo, la desaparición de algunos partidos políticos que hace algunos años veíamos como todopoderosos. ¿Cree que se debió a una crisis de estos políticos precisamente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Se perdió el sentido de la convicción, la transparencia, en fin. Yo creo que los 70 años del PRI hubo avances extraordinarios. La creación de instituciones que perduran y que intuyo que van a continuar, que van a perdurar. Pero también, finalmente, lo que a la población no se le olvida son los errores. Sí. Entonces se van acumulando los errores y luego nadie habla de la creación del ISSSTE, del Seguro Social, del derecho para los trabajadores, sino de los errores y de los excesos. Una cosa muy marcada, por ejemplo, que le refritearon siempre al PRI, fue lo de Tlatelolco, y con toda razón. Claro. Entonces, yo creo de que el PRI hizo cosas muy importantes, pero los últimos abusos, sobre todo de los últimos presidentes, yo creo que eso marcó obviamente el sendero para la derrota. Los excesos. Dicen que la gente perdona errores humanos, pero no de instituciones, ¿no? A final de cuentas, como dice usted, se crearon muchas, pero no perdona a la gente luego todos estos abusos, excesos que hubo por parte de las personas que llegaron al poder. Claro. Fíjate qué interesante. El presidente de la República que más, después de Lázaro Cárdenas, pero que más ha ayudado a Michoacán, es López Mateos. Se nos olvida la presa de Infiernillo, se nos olvida todas las obras que hizo. Bueno, nada más para remitirnos a Morelia, nos apoyó con la Normal, con el Instituto de la Juventud, con el Mercado de Independencia, con el Revolución, con el Rastro, con lo de todos los parques deportivos que tenemos, el Hospital Civil y el Hospital Infantil, ayudó para el mercado de dulces artesanías, ayudó para la central camionera. Bueno. En fin, hizo obras extraordinarias. En Morelia tan solo. Nada más en Morelia, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos la presa de Infiernillo, entre otras cosas. Otra gente que ayudó muchísimo es Luis Echeverría. Y obviamente en Michoacán nadie lo menciona ni lo reconoce por lo que hizo por Michoacán. ¿Qué hizo? Bueno, ahí está el puerto de Lázaro Cárdenas, la siderúrgica, ¿verdad? NKS, Fertimex en aquel entonces, la ciudad universitaria, el aeropuerto, la costera, en la época todo eso de Carlos Torres Manso. Es decir, nadie lo ha superado todavía. No. Entonces, pero bueno, ¿qué queda del sedimento de ellos? Bueno, pues los aspectos negativos. Claro. Pero para Michoacán, yo creo que hay que honrarlos por este esfuerzo que hicieron. Oigan, don Fausto, aprovechando que lo tengo aquí, porque luego usted sale mucho a conversaciones de un problema de Morelia que muchos hablamos, ¿no? El tema del colapso de lo que son los drenajes, los ductos de agua. Esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que tiene solución? Usted supongo que hizo estudios de cuánto se necesita para cambiar todo este sistema del agua en Morelia que... Primero te podría decir que nos han salido muy buenos. ¿Sí? ¿Cuántos años tienen? Ya tienes 60, 70 años. ¿Qué? Como calles de 60, 70 años.
el problema es enorme. Es decir, el rehabilitar obviamente las redes de agua potable, la red de drenaje, en fin, todas esas cosas, se requieren millones y millones para abrir las calles y rehabilitar esto. No tengo idea de cuánto, pero son miles de millones de pesos lo que se requeriría. Pero es necesario. Necesario. Se tiene que ir haciendo por sectores. Se tiene que ir haciendo por sectores y es fundamental. Porque si no, cada día vamos a tener más socavones, cada día vamos a tener más fugas de agua. Más inundaciones. Etcétera. Y obviamente, ante la escasez de agua potable, yo creo que va a ser más adelante una de las prioridades la rehabilitación de las redes de agua potable, porque yo creo que en nuestra ciudad se pierde el 50-60% de líquido. En fugas. En fugas. Imagínese qué importante. Oiga, don Fausto, ¿usted alguna vez cuando gobernó se imaginó que el cambio climático nos iba a alcanzar o lo veían como algo muy lejano? Yo creo que siempre lo hemos percibido, pero se nos olvida estando en el gobierno. Poco podemos hacer, obviamente, para esto. Fíjate que a mí me tocó colaborar en, pues, no sé, cerca de 40 hectáreas de un parque que no ha sido aprovechado, por cierto, que está atrás de la ciudad industrial. El bosque Cuauhtémoc, que tenemos, es de 18 hectáreas, aquel es de 40 hectáreas. Y luego ahí me tocó en 4 hectáreas, convencí al licenciado Tinoco para hacer el Francisco Zarco, en homenaje a los periodistas. Y ahí está, ¿verdad? Y luego hice también uno en la Miguel Hidalgo, el Pinabete, que ahí está, lo dejamos ahí y paso por ahí, son 4 o 5 hectáreas y los árboles están enormes también. Y luego también acá en el Bicentenario dejamos, creo que 4 o 6 hectáreas, no recuerdo exactamente, para hacer un bosque. Y plantamos varios árboles ahí, que no se han dado con la fuerza necesaria por la salinidad. Pero yo creo que esa es un área de que se debe rehabilitar para hacer, obviamente, un bosque importante. ¿Cómo cree usted que deben de gobernar los actuales políticos? ¿Cuáles ve usted que son los grandes retos que enfrenta la actualidad de Morelia, la actualidad de Michoacán, la actualidad de México? Yo creo que quien encabece cualquier administración municipal, estatal o federal, debe de hacer a un lado el ego y debe de hacerse de los mejores funcionarios, obviamente que inclusive les pueden decir no, para que obviamente se puedan realizar bien las cosas. Es decir, hay que llamar a los más capacitados. El éxito de una administración depende de los colaboradores y de convencer a los trabajadores que se apliquen también, de llevar una relación armónica con los sindicatos sin permitir el abuso de los líderes sindicales, no de los sindicatos, aclaro, de los líderes sindicales. Claro. Bueno, ya, en ese sentido voy a hacer una correlación de nombres, usted me dice lo que piense, lo que se le venga a la memoria. Por ejemplo, cuando usted escucha el nombre de Alfredo Ramírez Bedoya, ¿qué piensa? Que es un joven que esperemos que no nos defraude, que viene haciendo cosas interesantes. Obviamente, pues le cargan los negativos, pues por la problemática también del estado de Michoacán. Pero yo creo de que si se aplica en esta último trienio, esta última mitad de su administración, puede haber cosas interesantes. Claro. Veo bien el teleférico de Uruapan, veo bien lo que vienen haciendo aquí de infraestructura para Morelia, que son los puentes, el distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro, el mercado de abastos, el de Villas del Pedregal. No suena mal, ojalá que lo alcancen a hacer, un teleférico. El Metrobús. El Metrobús y un teleférico. Han hablado de las dos cosas. Si hacen el Metrobús va a ser extraordinario. Y si hacen el cablebús, es ponerle segundo piso a Morelia. Porque pues además sí. las características que tiene Morelia no se pueden ampliar las calles
y ya nos colapsamos. Todo el mundo pasa por el centro histórico, sí. Es la Madero y es la Morelos. Entonces yo creo que sería una alternativa muy interesante. Muy bien. ¿Qué opina usted de Alfonso Martínez Alcázar? Que ha aprendido, Okay. Que se ha aplicado, que su primera administración no me gustó, fui crítico yo de ella, y en esta yo me siento representado como moreliano. Muy bien. Andrés Manuel López Obrador. La historia lo juzgará. Morelia. Bueno, pues Morelia, ¿qué te podría decir? ¿Verdad? Somos amantes verdaderamente de Morelia nosotros, ¿verdad? Somos gentes totalmente comprometidas. No alcanzarían en 2, 3 vidas de agradecerle a Morelia todas las oportunidades y atenciones que me dio. Morelia me hizo ser gobernador, sí. Nada más de entrada. Obviamente, ¿verdad? Sí. Michoacán. Michoacán, un estado brioso, importante. Yo creo que aquí nació la patria en Michoacán, indiscutiblemente. Sí. La cuna. Aquí se gestó, obviamente, los principales movimientos, los principales pensadores, los principales luchadores. Y bueno, pues seguimos también aportando, deberíamos de aportar en mano de obra, pero yo creo que aportamos héroes y políticos a todo el país. Sí, siempre. Unos buenos y otros peor. Otros regulares. Fausto Vallejo Mora. Bueno, estoy orgulloso de él. Él ya agarró su camino. Yo creo que a él y a Rodrigo yo los estorbé mucho. Yo creí que el nepotismo no se debería de dar y nunca les permitió, obviamente, que trabajaran o en el gobierno del Estado o en el gobierno municipal, cuando todo lo que vieron en toda su vida pues es política. Ahí en la casa de ustedes estuvo el doctor Genovevo, Luis Martínez Villicaya, el licenciado Víctor Tinoco Rubí, Eduardo Villaseñor, Luis Donaldo Colosio. Entonces siempre estuvieron viendo eso, pero yo siempre no y no. Creo que los estorbé y ahora me da mucho gusto, obviamente, que mi hijo, los dos traen muchas inquietudes políticas, pero ahora tenga esa oportunidad mi hijo y yo estoy convencido que va a aportarle a Morelia desde su trinchera, por supuesto. ¿Morena? Bueno, pues es un partido que creció de manera impresionante, obviamente capitalizó y es receptáculo de cosas buenas y cosas malas, pero capitalizó obviamente el descontento, el desempleo, la corrupción, obviamente que se generó sobre todo en el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿PRI? Me duele todavía, yo ya no soy priista, me duele porque era un legado histórico de la Revolución Mexicana, era verdaderamente el representante y el legado el que representaba la Revolución Mexicana, pero bueno, se ha diluido, está a nivel de lo que era el PRD el sexenio pasado. Claudia Sheinbaum. Yo le deseo mucho éxito. Veo a 4 o 5 de sus funcionarios, José Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, ya con la experiencia de haber sido exsecretario de Relaciones Exteriores, manejando lo que se viene, que es las relaciones exteriores, que es el Tratado de Libre Comercio y la economía. Veo al doctor Kersovich, un hombre extraordinario, es judío, por cierto, pero fue muchos años el director del Hospital de Nutrición. Yo creo que sabe verdaderamente de salud. Y intuyo que Omar García Harfuch, que trae la sangre de gente valiente, de gente comprometida, de gente vertical, que lo va a hacer bien, si lo dejan los soldados, lo va a hacer bien en materia de seguridad. Por último, justicia social. Pues falta mucho en este país. Todavía. No se trata de una moda tampoco, sino se trata de estar luchando constantemente por acceder, porque se tenga acceso a la justicia social. Es una lucha permanente, inacabable. Y pues yo creo que es uno de los retos formidables junto con la economía, la seguridad, para la próxima presidenta de la República. Pues algo que finalmente nos quiera decir, don Fausto.
que te agradezco mucho que nos hayas invitado. No he salido prácticamente en entrevistas, pero me da mucho gusto. Fuiste una colaboradora extraordinaria, manejaste lo que era comunicación social y en donde tenías que, pues con muchos leones por ahí estar conviviendo, pero creo que se hizo y se hizo con transparencia, con honestidad también el manejo con los medios de comunicación. Y como siempre, pues había siempre desencuentros, ¿no? Pero en forma normal. Muy bien, y a los morelianos que lo escuchen, michoacanos, ¿qué les diría? Que yo verdaderamente quiero, deseo fervientemente que le vaya bien a Michoacán, a su gente. Michoacán no es una entelequia, Michoacán son hombres, son mujeres, es territorio, y yo creo que Michoacán merece otro destino. Merece salir de ese pelotón de los 4 estados que siguen siendo de los más torpes, en donde hay más inseguridad, más problemas de educación, más desempleo, menos desarrollo. Entonces yo creo que, espero que Alfredo Ramírez Bedoya, junto con la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente le den su lugar que se merece a Michoacán por todo lo que aporta. Entre otras cosas, es el que más aporta remesas de los migrantes. ¿Están las condiciones dadas para que así sea? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay 4 o 5 cosas que se podrían hacer por Michoacán y que yo creo que... ¿Cuáles son? Una de ellas es verdaderamente terminar la carretera hacia Lázaro Cárdenas. Ese es un eje fundamental de desarrollo. Y también obviamente que se pueda verdaderamente la isla de La Pacalda, la isla de por allá. La Palma, la isla de La Palma. La isla de La Palma, obviamente se pueda colonizar con industrias y se acaben los problemas ahí con las invasiones que han existido. Yo creo que otro gran punto importante es el aeropuerto de Lázaro Cárdenas. La costera que está planteando el gobernador. Yo creo que verdaderamente sería un desarrollo extraordinario para el sur. Y hacen falta también 3, 4 presas en el sur. Si queremos obviamente más empleo, más desarrollo para el sur, que es de donde se nutren fundamentalmente las células delincuenciales con los jóvenes, obviamente yo creo que con 3, 4 presitas que están pendientes por ahí, se puede resolver mucho el problema. Pues bueno, ya lo escuchó usted. Le agradecemos muchísimo, don Fausto Vallejo, que nos haya compartido la generosidad de su tiempo, de su experiencia, de su visión de la política y de cómo hacer la política. Gracias de verdad, porque sí sabemos que no da muchas entrevistas y le agradecemos pues el favor de su confianza. Lupita, a Jesús. ustedes también, muchas gracias, ¿verdad? Se los agradezco mucho, ¿verdad? Gracias. Y muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien.